A vosotros, hermanos, voy a hacerles la invitación que, así como estamos de pie, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a darle gracias en esta rica tarde que Él nos ha permitido estar en su casa. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria en esta rica tarde que tú nos has dado, en el que hemos de abrir tu palabra para que tú nos instruyas, tú nos enseñes por medio de ella, Señor. Te alabamos y te bendecimos, ahora pidiéndote que sea únicamente el instrumento que sea el portador de tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. ¿Cuántas de las veces pasa la semana y nos hacemos la pregunta, qué es lo que necesitan nuestras vidas para estos tiempos tan difíciles, estos tiempos en los que vemos nuestro mundo, en el que hay situaciones difíciles, críticas, en el que familias pasan por momentos no esperados? Pero vamos a tomar la palabra de nuestro Dios y vamos a ponernos en el caso de cada texto que vamos a leer y vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe, que Él nos instruya, qué es lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. El título de la predicación es Moldeado para su grandeza. Uno de los problemas muy grandes que tenemos en nuestros días, en nuestros tiempos, es que sabemos quién es el que nos puede moldear. Pero quiero que sepan que muchas de las veces no nos dejamos moldear por aquel que puede moldear nuestras vidas. Hace años atrás, cuando estaba en la universidad, me tocó tomar una clase de arte en la que me tocó ver a un hombre americano que en sus manos ponía el barro y empezaba a moldear diferentes figuras que él hacía. Y cuando yo lo observaba, me acerqué a él y le dije, es difícil hacer esto, lo que está haciendo usted. Me dice, ya tengo más de 40 años haciéndolo. Dice, mis manos están maltratadas por diferentes tipos de barro. Dice, a veces no tenemos el barro apropiado para que se moldee lo que queremos. Y a veces como que el barro pelea con nosotros y batallamos para hacer una estructura de la que nosotros deseamos. Y me enseñaba sus manos, unas manos acabadas a consecuencia del barro, pero dice que era algo que a él le fascinaba. Y le hacía yo la pregunta, ¿qué es lo más difícil cuando se está haciendo esto? Y me decía él que lo más difícil es que hay diferentes tipos de barros. Hay barros que se moldean muy fácil, pero dice, hay barros que cuando ya estamos terminando la obra, se quebran en nuestras manos. Y tenemos que volver a hacerlos. Dice, tal pareciera como si el barro se pone en contra de nosotros, no nos deja que lo moldeamos, ya tenemos idea de lo que queremos hacer con este trozo de barro, dice, pero el barro no se deja que lo moldeen. Y en esta semana me ponía a pensar en esa situación de años atrás y miraba cómo algunos de nosotros, incluyéndome yo mismo, muchas de las veces somos un barro difícil de moldear. El Señor sabe lo que quiere de nosotros, el Señor no batalla en eso, Él sabe lo que quiere de nosotros, Él sabe qué es lo que desea de cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces nos convertimos en barros difíciles de moldear. Que muchas de las veces el Señor desea lo mejor para nuestras vidas, desea lo mejor para con cada uno de nosotros, pero nos rebelamos contra el barro, sabiendo que el que nos está moldeando desea lo mejor para nosotros. Y muchas de las veces sabemos cuáles son nuestros defectos, muchas de las veces sabemos cómo y qué es lo que debemos de cambiar, pero sin embargo nos hacemos rebeldes. Y digo esto porque para poder crecer y para poder dejar que el Señor nos moldee a su imagen, es necesario que como barro dejemos y confiemos en el alfarero,
quiero que sepan que uno de los fracasos más grandes de Israel es que cuando Dios lo quiso moldear, Israel no se dejaba que Dios lo moldeara como nuestro Dios sabe, como nuestro Dios quiere moldearnos. Y para que haya un milagro en nuestras vidas, para que haya un cambio en nuestras vidas, quiero que sepan que tenemos que dejarnos moldear por Él. Muchas de las veces somos fuertes de carácter y luego decimos, es que así soy yo. Cuando el que sabe moldearnos, quiere moldearnos y nosotros decidimos ser como nosotros queremos. Y nuevamente quiero que piensen que para que pase un milagro en nuestras vidas, tiene que suceder algo maravilloso. Y lo maravilloso es pasar por las manos del alfarero. Dejar que el alfarero nos moldee como Él desea, hermanos. Hay muchas cosas que ya sabemos, hay cosas que a través de los años se nos ha enseñado de la Biblia, pero todavía nos rebelamos con el que sabe todo esto, hermanos. A veces pasan los años y hoy en día que estamos viviendo ante estas pandemias, ante guerras, ante enfermedades, nuestro corazón se ha hecho duro. Y no sé acaso de qué. No entiendo yo a veces por qué nuestro corazón se hace duro. Sabemos la palabra de nuestro Dios, leemos la palabra de nuestro Dios, nos acercamos cuando hay tiempo a la casa de nuestro Dios, pero sin embargo no dejamos que Él nos moldee como Él sabe moldear, hermanos. Y nuevamente quiero que se acuerde de esta frase. Para que pase un milagro en su vida, tiene que pasar por las manos de nuestro Dios. Y vamos a ver la palabra de nuestro Dios y quiero que vayamos ahí al Evangelio, que tenemos ahí primeramente el Evangelio de Marcos, capítulo 6, hermanos. Y nuevamente, para que pase un milagro en nuestras vidas, tenemos que pasar por las manos de nuestro Dios. Dice el libro de Marcos capítulo 6, una historia muy conocida, hermanos. Pero hay una frase, hermanos, que yo había leído esta frase, esta enseñanza, créanme lo que a lo mejor más de 20 o 30 veces, pero en esta vez que la leí, me di cuenta de un detallito, hermanos, un detallito muy grande que aparece ahí en esta historia. Dice el libro de Marcos capítulo 6, versículo 35. Y yo creo que todos los que estamos aquí conocemos esta historia, hermanos. Pero nuevamente, para que pase un milagro en nuestras vidas, para que seamos transformados, para que no seamos ese barro que cuando está en las manos de nuestro Dios, como que no quiere que el Señor lo moldee, no es que así soy, es que mi carácter así es. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 6, 35. ¿Sí lo tenemos? Y como fue... Dice, y como ya fuese el día muy entrado o muy avanzado o ya se estaba haciendo tarde, dice la palabra de nuestro Dios, sus discípulos llegaron a Él diciendo, el lugar es desierto y el día ya es muy entrado. Nuestro Señor Jesucristo está predicando, tiene a mucha gente alrededor que está oyendo la palabra de nuestro Dios, la gente emocionada por la palabra y por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y como se está haciendo tarde, hermanos, casi a veces me imagino que es como una tarde como la que tenemos el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo dando el discurso, hablando la palabra de nuestro Dios, y llegan los discípulos, y quiero que sepan que cuando llegan los discípulos, la intención de ellos es buena, hermanos. Y miren lo que le dicen a nuestro Señor Jesucristo, el lugar desierto, dice desierto, y el día ya es muy entrado. Se acercan con nuestro Señor Jesucristo y le dicen, ¿sabes qué? Ya se está metiendo el sol, ya se está oscureciendo y el lugar es desierto. Dice, cuando llega la noche, pues es diferente que con el día. Y dice el 36, ¿por qué no los envías para que vayan a los cortijos y a las aldeas de alrededor y compren pan para sí? Porque no tienen que comer. Miren la preocupación de los discípulos. Y se dice que el que viene a hacer estas preguntas es Tomás, con los discípulos. Y cuando vienen y le dicen a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Ya despáchalos a la casa, dice. Ya oyeron tu palabra, ya les has hablado,
¿Por qué no los mandas a la casa? Dice, porque ya los vemos que tienen hambre. Y también ellos se sentían con hambre. Y yo creo que hemos oído de esta enseñanza varias veces. Y dice el 37, y respondió él y le dijo, habla nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que siempre se preocupó por el pueblo de Israel y hasta le dijo, así como la gallina dice quiere poner sus polluelos debajo de sus alas, dice, de la misma manera también así he querido yo tener al pueblo de Israel. Y respondió él y les dijo, ¿por qué no les dan ustedes de comer? Quiero que sepan que es una sorpresa para Tomás al decirle a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿saben qué? Júntense discípulos y denle de comer a toda esta gente. Pone a Tomás y a los apóstoles en un aprieto, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo cuando enseña, hay una enseñanza más allá de lo que el hombre alcanza a ver. Y dice nuevamente, y respondió y les dijo, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Y le dijeron que vayamos y compremos pan dice, por 200 denarios y les demos de comer. Dice, imagínate, vamos a ir a las tiendas. Y vaya que no es como nuestros tiempos. Y vamos a traer pan para alimentar a toda esta gente. Nos estás pidiendo algo que no tiene sentido. Dice el 38. Y él les dice, ¿cuántos panes tienen? Al ver que los discípulos están en aprietos y que no hay el dinero ni las tiendas abiertas para darles de comer a esta gente, les hace otra pregunta, bueno, ¿cuántos panes tienes? Ir y verlo, vayan y pregunten. A ver si alguien por ahí trajo sus comidas. Yo creo que si estuviéramos en nuestros tiempos, haría la pregunta, ¿quién trajo sus burritos para esta ocasión? Y le dice, ¿cuántos panes tenéis? Ir y verlo, y sabiendo dijeron, únicamente tenemos 5 panes y 2 peces. En otros evangelios nos dice que un joven era el que traía este alimento. Y yo siempre me he hecho la pregunta, cuando estaba en Barriales había un joven que la mera verdad valía la pena juntarse con él, hermanos, porque su mamá le echaba buenas tortas. Y si íbamos al parque, júntate con este joven, porque este joven siempre su mamá le echa buena comida. Y aquí vemos a este joven que es el que trae los 5 panes y 2 peces. Y viene ahora el 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba. Y se recostaron por partidas de 100 en 100 y de 50 en 50. Y fíjense bien, agarra el grupo, hermanos. Júntenme los de 50 y de 100 en 100. Yo creo que ese trabajo ya era más fácil para los discípulos. Inmediatamente corren, acomodan a la gente y pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer si únicamente tenemos 5 panes y 2 peces? El Señor nos dice que los pongamos en grupo. Bueno, los vamos a poner en grupo, pero la cantidad de dinero, de alimento que tenemos, no va a alimentar a toda esta gente. Yo no sé si le ha pasado a usted cuando tiene a lo mejor una reunión familiar o tiene alguna fiesta y de repente le empiezan a llegar gente de la que no esperaba. Hay un dicho muy común mexicano, ¿verdad? Tenemos que echarle más agua a la sopa para que rinda. Pues ahora aquí tenemos a los discípulos desesperados. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos ha dicho que los pongamos en grupo, ya tenemos este grupo, aquel grupo, y luego llegamos al 41. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo. ¿Y qué hizo con los panes, hermanos? Esa frase yo me la había pasado por alto, hermanos. ¿Qué hizo con los panes? Tuvo que partir los panes, hermanos. En las manos de nuestro Señor Jesucristo hay panes y antes de multiplicarlos, antes de que ocurra un milagro, tuvo que partirlos. Tuvo que haber un proceso. Y yo creo que podemos acordarnos cuando venimos a la cena del Señor,
que su servidor agarra los panes y ¿qué hago, hermanos? Los corto. Si recordamos en la cena de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo con el pan? Lo quebró, lo torturó. Y decimos cuando estamos en la cena que eso representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que fue torturado. Ahora nuestro Señor Jesucristo agarra en sus manos estos 5 panes, hermanos. Y cuando los agarra, empieza a quebrarlos. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, hermanos, cuando nosotros llegamos hacia nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber un proceso en nuestra vida. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo quebrantó aquel pan, de esa manera tiene que quebrantar nuestras vidas, hermanos. Para que haga un milagro el Señor en nuestras vidas, tiene que quebrantarnos. Si no nos quebranta, hermanos, no hay milagro. A veces queremos entrar al reino de nuestro Dios con nuestras actitudes, cuando la palabra de nuestro Dios nos enseña que cuando estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a quebrantar, hermanos. ¿Por qué nos va a quebrantar? Porque Él desea que tengamos una nueva identidad. Porque Él desea que seamos mejor a como veníamos de allá del mundo. Y quiero que sepan que cuando nos quebranta, nos tumba hasta lo más abajo, hermanos. Cuando llegamos ante la presencia de nuestro Dios y estamos en las manos de nuestro Dios, Él va a quitar todo lo que Él desea que no haya en nuestras vidas. Y así como yo le preguntaba a este anciano que trabajaba sobre la rueda, dice, es que el barro a veces es muy difícil. Quiero que sepan que a veces cuando hemos llegado al Evangelio, si nos acordemos en aquel tiempo, no fue muy fácil para que el Señor trabajara en nuestras vidas. Cuando el Señor nos quitó algún vicio, cuando el Señor nos quitó algo que no debíamos de decir, alguna palabra torpe, quiero que sepan que el Señor nos empezó a moldear de la misma manera que Él quebrantó esos panes, de esa misma manera nos quebranta para que seamos mejores. Y quiero que sepan que aún en nuestra vida todavía estamos en las manos de nuestro Dios. Ante esta pandemia que hemos vivido o que estamos viviendo, me he fijado que algunos de nosotros hemos hecho nuestro corazón duro y no dejamos que el que quiere quebrantarnos nos quebrante para ser mejores. No sé qué pasa con la vida de nosotros. Estamos en las manos de nuestro Dios. A veces hay una expresión que usan mucho los muchachos, es que soy un chico rebelde. Pues quitémosle la palabra chico y digamos soy un cristiano rebelde. ¿Cuántas de las veces sabemos de qué manera debemos de servir a nuestro Dios? ¿Cómo debemos de adorarle? Pero sin embargo, mientras Él no nos quebrante, no va a pasar ese milagro. Nuestro Dios sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo en esa ocasión alimentó ¿a cuántos? ¿Sí recuerdan, hermanos? ¿A cuántos? 5,000 personas, hermanos. Pero para que hubiera ese milagro, se tuvo que quebrantar esos panes. Para que haya un milagro en nuestras vidas de ser mejor, el Señor tiene que, ¿qué, hermanos? Tiene que quebrantarnos. Y no nos gusta eso, hermanos. No nos gusta que nos quebrante. Porque cuando nos quebranta, duele, hermanos. Duele. En nuestros días, hermanos. Quiero que sepan que todos queremos bendiciones para nosotros, para mi pareja, para mis hijos, para mis nietos y para mis bisnietos. Pero no queremos hacer el sacrificio para recibir esas bendiciones de parte de nuestro Dios. Quiero que sepan que a la escuela sabática que vamos a tener el día de mañana, nos habla de que el Señor desea que escapemos de esta perversa, ¿qué, hermanos? Generación. El Señor sabe que esta generación es perversa, hermanos, y quiere quebrantarnos, quiere ayudarnos, pero quiere que tomemos una decisión de decirle al Señor, ¿sabes qué? Mira, yo no
Yo no soy todavía como tú quieres que yo sea. Quebrántame. Veamos el libro de Jeremías. Jeremías nos enseña también una historia muy hermosa. Y veamos el libro de Jeremías capítulo 18. Y mire lo que dice, exactamente cómo desea Dios moldearnos. ¿Sí lo tenemos? 18:1. ¿Sí lo tienen, hermanos? La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Inmediatamente Dios le hace un llamado a Jeremías y le dice: quiero que vayas a la casa del alfarero. Allí te voy a enseñar algo. Y dice el verso 3. Y dice: y descendí a casa del alfarero y aquí que él hacía obra sobre la rueda. Nuevamente Jeremías obedece, va a la casa del alfarero y cuando llega a la casa del alfarero resulta que el alfarero está trabajando sobre aquel pedazo de barro. Dice el 4. Aquí no vemos a Jeremías que hable. Y el vaso que él hacía de barro, ¿qué pasó, hermano? Se le quebró en las manos. ¿Qué tipo de barro era, hermanos? Para que se le haya quebrado en las manos. No era un alfarero cualquiera, pero estaba batallando con el barro, hermanos. En sus manos estaba batallando con el barro. Y allí está Jeremías viendo. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero y tornó e hizo otro vaso según que al alfarero parecía que fuese ¿qué? ¿Qué hace, hermanos? ¿Se fija que el barro está en las manos del alfarero? Y cuando el barro está en las manos del alfarero, el barro se quebra. Ahora quiero que recuerde la enseñanza que le hablaba de nuestro Señor Jesucristo cuando partió aquellos panes. Partió los panes y se hizo un milagro muy grande, alimentó a aquellas 5,000 personas. Ahora tenemos aquí que en las manos del alfarero, y quiero que sepan que ahora el alfarero también es nuestro Dios. Ese alfarero que nos tiene en sus manos y que nos quebranta. Y si vemos la historia más adelante, dice que es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Quería quebrantarlo. Porque el barro que se había formado o el vaso que se había formado, que era Israel, era un vaso que ya no era para honra de nuestro Dios. Era un vaso que se había hecho un hijo rebelde. Que dice Isaías que su pecado estaba desde su cabeza hasta los pies. Ahora el Señor por medio de Jeremías nos habla que lo agarra en sus manos, aquel alfarero, aquel vaso que está haciendo, y se quebra. Pero dice que al alfarero no le parece bien tirar ese vaso o ese barro que todavía no estaba totalmente quemado, sino que decide volver a agarrar el barro y formar algo mejor que a él le parecía. Cuando llegamos ante la presencia de nuestro Dios, quiero que sepan que llegamos barros que no le agradaban a nuestro Dios. Estos vasos que no le agradaban a nuestro Dios. Llenos de pecado, llenos de maldad, que cuando el Señor nos vio, tuvo la misericordia, creó el plan de salvación para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos, siendo enemigos de nuestro Dios. Ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos herederos de las promesas. Israel se había convertido en un barro rebelde, que quiero que sepan que nuestro Dios llora por Israel. Cuando se iba a los dioses, cuando su casa se quedaba sola, cuando no le alababan, Dios sentía dolor en sí, hermanos. Es más, ¿saben por qué no ha venido todavía nuestro Señor Jesucristo? Porque Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Ese es el amor de nuestro Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Pero los pedazos de barro que nos estamos haciendo barro rebelde, hermanos. Y el problema es que creemos que estamos bien,
creemos que estamos haciendo lo correcto. Y nuevamente, para que un vaso sea hecho de calidad, tiene que pasar por las manos del alfarero. Para que nosotros seamos de la manera que Dios dice y desea, dice que tenemos que pasar por la prueba de nuestra fe. Y aquí tenemos este personaje que empieza a ver, empieza a observar, y quiero que sepan que al observar entiende qué es lo que Dios quiere para Israel. ¿Qué era lo que Dios quería para Israel? Que ese vaso que se habían convertido no era un vaso que le agradaba a nuestro Dios. Siendo su pueblo, hermanos, era un vaso que a Dios no le había agradado. Ahora quiero que pensemos en nosotros como vasos. ¿Somos ese vaso del que Dios se agrada? Y quiero que pensemos que sí, hermanos. Yo quiero que pensemos que sí. No quiero que pensemos que no. Pero quiero que le digamos a nuestro Dios: sígueme moldeando y quítame, quebrántame, haz un milagro en mi vida, para que mi mente sea para ti, para que mi corazón sea para ti y para que yo te pueda servir con todo mi corazón. Mire el libro de Hechos, para ir avanzando. Libro de Hechos, capítulo 9. A veces se me dice una palabra: es que tú eres muy corajudo. Y a veces no, digo, bueno, sí lo soy. Es que tú eres muy corajudo. Bueno, pues sí lo soy. ¿Y qué pienso hacer, hermanos? ¿Quedarme igual? Es que tú eres muy duro. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Mire lo que dice el 9, cuando el Señor nos va a quebrantar, hermanos. Hechos 9. Y son historias que conocemos, hermanos. Y Saulo, respirando aún amenazas, el verso 1, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes, dice el 2, y demandó de letras para Damasco a las sinagogas, para que si se hallase a algún hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Qué pedazo de barro, hermanos. ¿Cómo era este hombre? Era como el vaso que estaba allá en Jeremías, en aquel alfarero. Y sigue diciendo: y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Ahora el Señor ha agarrado ese pedazo de barro y lo ha puesto sobre la rueda. ¿Y sabe qué le ha dicho ya hasta este momento a Saulo? Como tú eres, yo no te quiero. Pero te voy a formar como yo quiero que tú seas. De la manera que estás tú trabajando, no es buena. Y dice el 4, cuando el Señor quebranta, hermanos, acuérdense que se quebró aquel vaso, que se quebró aquel pan, y cayendo en tierra, dice el 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso. ¿Qué dijo el barro, hermanos? ¿Qué dijo el barro? Es lo que yo quiero que diga usted esta noche. Es lo que yo quiero que usted diga esta noche. A lo mejor es rebelde con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa. Pero llegó el momento, hermanos, que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Llegó el momento que allí estaba aquel Pablo rebelde, matón, perseguía a la iglesia, pero cayó en las manos del que lo iba a quebrantar, hermanos. Quiero que sepan que Pablo era una persona de mucho respeto, hermanos.
ante los judíos. Era una persona de renombre. Todos buscaban a Pablo. Pero cuando llegó a las manos del alfarero, hermanos, para que Dios hiciera un milagro en la vida de Pablo, ¿saben qué dijo Pablo? Señor. ¿Sí lo vemos? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas de las cosas contra el aguijón. Y dice el 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué, hermanos? Yo quiero que le diga eso a Dios en esta tarde, hermanos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes que he sido rebelde? ¿Sabes que no me he portado de la manera a la mejor que tú deseas? Tengo algunos defectos, pero no quiero ser un barro rebelde. Yo quiero que tú me moldees a tu imagen. ¿Cómo lo quebranta el Señor a Pablo, hermanos? Lo deja ciego, dura sin vista. Le quitó su nombre, hermanos. Le quitó su nombre. ¿Sí sabe qué es que le quiten el nombre a alguien, hermanos? Cuando se oía de Saulo, hermanos, era la grandeza de aquellos tiempos. Saulo. ¿Han oído de Gamaliel? La grandeza de Gamaliel. Bueno, cuando se oía la voz de Saulo, era grandeza, hermanos. Pero el Señor lo quebranta y le dice, ya no eres Saulo. Ya no eres Saulo. ¿Y aquí en adelante vas a ser? Vas a ser Pablo. Fue moldeado por la grandeza de nuestro Dios. Nuestra iglesia, hermanos, nuestro mundo necesita ser moldeado por la grandeza de Dios. Ahora nosotros venimos a la iglesia, gloria a nuestro Dios. Guardamos su palabra, gloria a nuestro Dios. Pero aún estamos en la rueda del alfarero. A lo mejor todavía hay envidia, hay rencor, hay coraje. ¿Qué le voy a pedir al Señor? Señor, moldéame a tu imagen. Y quiero que sepan que el Señor es experto en eso. Que el Señor le bendiga.